El mensaje llegó justo cuando la tetera se apagó con un clic sordo. 3 palabras fueron suficientes para hacer estallar una década de dedicación ciega a la familia perfecta. Cerré la aplicación del banco y con un gesto mecánico, desactivé 6 interruptores en secuencia. Las luces de la casa que había mantenido durante años comenzaron a parpadear, como una señal de advertencia que nadie más veía. Cuando el pavo se enfrió sobre la mesa, mi pantalla mostraba 87 llamadas perdidas y ni siquiera había jugado mi última carta todavía. Mi nombre es Iletamus. Tengo 28 años y soy analista financiero a tiempo completo en Northcrest Analytics, donde los números no mienten, las proyecciones no fallan y los riesgos se calculan con precisión quirúrgica. Vivo en Brookridge, en un apartamento impecable y funcional donde el único color vibrante proviene de las hojas de cálculo que reviso después del trabajo. Mi misión: identificar los pasivos antes de que se conviertan en crisis. Soy bueno en eso. Metódico. Confiable. Entonces un martes a las 8:57 de la tarde, mientras el agua hervía para mi té de la tarde y el único sonido en el apartamento era el teclado del portátil y el zumbido del frigorífico, todo se vino abajo. La pantalla del teléfono móvil tembló sobre la mesa, vibrando con ira reprimida. Era un mensaje de mi madre. Sin saludo, sin contexto, solo, tu banda de acción de gracias, idiota. Las palabras ardieron como ácido. No fue un susto, sino una contracción en el pecho, un aire frío que me dejó sin aliento por un segundo. Estúpido. La palabra quedó flotando en el aire, más pesada que el silencio. No respondí. Volví a mirar la hoja de cálculo abierta, columna F con el interesante título, Pagos automáticos. Bien podría llamarse familia. Allí estaban alineadas como deudas eternas, la factura de luz de la casa de mis padres, valorada en $920,00, que comencé a pagar hace 3 años, cuando mi padre estuvo desempleado por un tiempo que nunca terminó. El plan premium de Internet de $595,00, porque mi primo Carter, la estrella de las ventas, necesitaba velocidad confiable para sus reuniones a distancia. El seguro del camión de mi padre, $1060 mensuales, un vehículo que ni siquiera podía conducir porque no entendía el embrague. El plan familiar de telefonía celular, 6 líneas, 2 de ellas para iPad de propietarios desconocidos, que me costaban $1700,00 cada mes, mientras que mi tarjeta de crédito acumulaba un mísero reembolso del 1% sobre el coste de la dependencia ajena. Y mi favorita, la tarjeta adicional de gasolinera, emitida a mi tía Patrice, que debía usarse solo para llevar a mi padre al médico. El comunicado mostraba compras en 3 estados diferentes. Ninguno de ellos estaba donde vivía su médico. Miré el total. Eso fue simplemente automático. Por no hablar de las emergencias. Levanté la vista del monitor y vi mi reflejo en la ventana oscura, antes de perderse en la puerta del refrigerador. Allí, sostenido por un imán, había un retrato de 4x6 de la Navidad pasada, nosotros sonriendo, frente a la chimenea de la casa de mis padres, con los suéteres a juego que mi madre había encargado. Parecíamos felices. Parecíamos normales. Parecíamos una de esas familias que se apoyan incondicionalmente. Pero la foto era falsa. Un prospecto brillante para una empresa al borde de la quiebra, donde todos los beneficios iban a parar a un único accionista, Carter. Carter, el genio de la logística, que vestía camisas más caras que el pago de mi auto. Carter, siempre al borde de un bono millonario. Carter, que nunca había invitado a una ronda de tragos en su vida, al menos no cuando yo estaba cerca. Mi papel en esta dinámica se definió hace 5 años, cuando mi padre, Víctor, necesitó una cirugía urgente. No fue grave, pero el costo fue $20,000 con un copago de $4,000. Mi madre llamó llorando, Hila, ese dinero no tenemos. El hospital lo quiere en efectivo. Tenía 23 años y era recién contratado en Northcrest. Vacié mi cuenta de ahorros, hasta el último centavo ahorrado desde que tenía 16 años, empacando alimentos en el supermercado. Te pagaremos el mes que viene, susurró mi padre desde la cama del hospital, con la mano tan frágil como el papel. Prometo. La promesa se evaporó. Nunca más se volvió a mencionar el dinero. Pero algo cambió. La prueba había sido superada. Yo había pagado. Y desde entonces pasé de ser hija a convertirme en el colchón de aire de la familia,
invisible hasta que alguien caía, esperando amortiguar el impacto sin quejarme. Siempre que me atrevía a cuestionar un nuevo gasto, la respuesta era la misma, envuelta en un tono dulce e insuperable: la familia ayuda a la familia, Hila. Una frase que sonó como un abrazo, pero que actuó como un escudo, porque familia significaba yo y ayuda siempre era un flujo unidireccional. 2 semanas antes, todos habían salido a celebrar el ascenso de Carter a un caro restaurante italiano, con manteles blancos y copas de cristal. Carter, el héroe del momento, había cerrado un cliente millonario. Los brindis se multiplicaron por Carter, el tipo que hace que las cosas sucedan. Yo estaba allí en la esquina de la mesa, bebiendo agua con gas, mientras él contaba historias de sus geniales negociaciones. Cuando llegó el momento de pagar la cuenta, Carter empujó al camarero con un gesto teatral: no te preocupes, mi mamá se encargará de ello. Sabía con la frialdad de un balance que mi madre no tenía esos 2.000 reales. La cantidad se restaría del presupuesto de electricidad, que por supuesto cubriría a final de mes. Estuve apoyando el partido de mi hijo favorito, el que siempre eligieron antes que a mí, y no me dieron ni un solo agradecimiento. El mensaje no surgió de la nada. Fue el final de una conversación iniciada horas antes, en el grupo de WhatsApp de la familia. Mi mamá había publicado un gráfico colorido con un pavo pixelado: preparación de la mesa de acción de gracias. No puedo esperar a verlos a todos. Debajo del dibujo una lista de nombres: madre, padre, tía Patrice, tío Ron, Carter y Jessica, la compañera de Carter. Lo leí 3 veces. Mi nombre no estaba allí. Mis dedos se cernieron sobre la pantalla, la vergüenza ardía como fuego. Podría callarme. Puede que simplemente no aparezca. Pero entonces sería el antisocial de la Navidad, el difícil, el que arruina la fiesta. Escribí un mensaje cortés, ligero como siempre: hola chicos, solo confirmo el lugar en la mesa del jueves. Parece que mi nombre no apareció en la lista. Déjenme saber dónde me siento, por favor. Yo envié. Los recibos de lectura aparecieron instantáneamente: mamá, papá, tía Patrice, Carter. Silencio. Un profundo silencio digital, que duró 3 horas. Trabajé en una proyección de Northcrest con el estómago hecho un nudo, hasta que finalmente recibí una respuesta, no de mi madre, sino de Carter: espacio limitado este año, Hila. El año que viene, Hila. O en Navidad. Estar bien. Como si fuera un niño. Como si fuera un perro mascota. Como si no fuera la mujer de 28 años que pagó el mismo plan de datos que él había usado para enviar ese mensaje condescendiente y cruel. El silencio que siguió del resto de la familia fue peor que cualquier palabra. Fue complicidad. Fue una aprobación tácita. No respondí. Se acabó el tiempo de intercambiar mensajes. Me quedé mirando el nombre de Carter en la pantalla, mis dedos temblaban no con ira sino con gélida claridad. Salí del chat y sin dudarlo, llamé al número de mi madre. 2 grifos. ¿Hola? No fue ella. Era el tío Ron con la voz espesa por la cerveza, el ruidoso fondo de una fiesta que no era para mí. Oye, tío Ron, ¿está mamá ahí? Podía oírlo todo: vasos chocando, risas fuertes, el bullicio de una reunión previa al Día de Acción de Gracias de la que, por supuesto, yo no era parte. Ron apartó el teléfono y gritó en la habitación: esperen, muchachos. Es la policía del presupuesto. El IRS está llamando. Una ola de risas estalló desde el otro lado. Reconocí el chillido agudo de tía Patrice: dile que los cheques están en el correo. La sangre se heló. Policía presupuestaria. Eso es lo que yo era para ellos. No, Hila. Ninguna hija. Solo la billetera, el banco, la solución para emergencias que nunca terminaron. El teléfono cayó en las manos de alguien. Finalmente la voz de mi madre, cortante como una espada: Hila. ¿Qué fue? El tono lo decía todo: estamos ocupados. Mamá, vi el grupo. ¿Qué pasa con la cena? Un profundo suspiro, el sonido de ella fumando un cigarrillo. No lo conviertas en algo, Hila. Llega la nueva novia de Carter, Jessica, y es muy importante para él. Está lleno de gente. Es solo la cena. Entonces no estoy invitado. Mi voz era pequeña y la odiaba por eso. Basta de drama, interrumpió ella, impaciente.
Dios, siempre haces esto. Nos vemos en Navidad si dejas de actuar así. ¿Actuar de? La vocecita se había ido. En su lugar, algo duro o afilado. Como la persona que paga la luz en la habitación donde ahora mismo te ríes. Como la persona que paga por internet que usas para ignorarme. Oh, vamos, gritó el tío Ron de fondo. Está sacando la tarjeta de dinero. Culpa total. Mi madre bajó la voz, a modo de advertencia, te ofreciste a ayudar, Hila. La familia ayuda a la familia. Fue tu elección. No te atrevas a usar esto contra nosotros. Es feo. Me parece feo pagar tu internet, respondí. Es feo que pago el seguro del coche de mi padre y no tengo derecho a que me lleven a cenar. Si yo fuera la policía presupuestaria. Las palabras salieron claras y tajantes. Así que supongo que haré mi trabajo. Quitar mi tarjeta de autopago. Todo. Silencio. Por primera vez los escuché en silencio. La fiesta se detuvo. La risa se apagó. En el aire solo quedaba el vacío. ¿Qué dijiste? La voz de mi madre era un silbido bajo. Ya escuchaste. Si no soy suficiente familia para un plato de pavo, no soy suficiente familia para pagar la fiesta. Colgué. El clic estaba seco. Me quedé mirando la pantalla negra de mi teléfono celular, mi mano temblaba no por miedo sino por la adrenalina eléctrica, como si acabara de saltar de un avión sin paracaídas. Un segundo después la pantalla se iluminó. Un nuevo mensaje. De mi madre. Prohibido en acción de gracias, idiota. Y ahí estaba yo, de vuelta en mi escritorio. La tetera silbó un grito desgarrador que llenó el apartamento. Me levanté, fui a la cocina, apagué el fuego. Volví a la pantalla. Miré el texto. Estúpido. Luego miré mi hoja de cálculo. Columna F, pago automático. Ruta Book Power. Banda ancha RO 3 Apex. Seguro integral RO 4. Familia de móviles RO 5T. Tarjeta de gas RO 6 Cell. Me había olvidado de RO 7, el gran elefante de la habitación, al que evitaba enfrentar. La hipoteca. Mi nombre estaba en el CEO firmante. El pago automático de $1.400 había estado saliendo de mi cuenta corriente durante 18 meses, justo hasta que se liquidó la jubilación de su padre, dijo. 18 meses, 6 facturas, luz, internet, seguro, teléfono, gasolina, y la casa. La amenaza que hice por teléfono no fue una amenaza. Fue una proyección financiera. Un nuevo presupuesto. Ile Thomas, analista senior de Nordcrest, estaba reubicando sus activos. Abrí 6 pestañas en el navegador: Brokerage Utility Commission, Apex Broadband, Alline Insurance, T-Mobile, Cell, Bank of Brokerage Mortgage Services. Mis dedos, entrenados tras una década de introducción de datos e informes, volaron sobre el teclado. Inicié sesión en cada cuenta. Navegué hasta facturación. Encontré administrar pagos automáticos. El número de mi tarjeta, el que había memorizado accidentalmente, me miraba desde la pantalla. Hacer clic. Eliminar método de pago. Hacer clic. Confirmar cancelación. Hacer clic. Cambiar a factura impresa. Dirección: Víctor y Elaine Thomas. Hacer clic. Transferir propiedad. Hacer clic. Desautorizar al usuario. Hacer clic. Cancelar tarjeta secundaria. 6 clics silenciosos. 6 interruptores apagados. Me recosté en la silla. El castillo de naipes que había apoyado durante años acababa de perder sus cimientos. Toda responsabilidad volvió a estar en manos de sus legítimos dueños. Miré la hoja de cálculo. La columna F estaba vacía. Mi teléfono está en silencio. El mensaje apareció en la pantalla de bloqueo: idiota. Pensaron que yo era la policía presupuestaria. Pensaron que era un tonto. Estaban a punto de descubrir que yo era simplemente un muy buen analista. Esto no fue un brote. No fue un mensaje. Fue el final de una auditoría larga y dolorosa. Uno que llevaba años funcionando. Era una historia de incendios invisibles y yo era el único que tenía un extintor en las manos.
Mi vida como bombero financiero tenía un cronograma claro, marcado no por fechas sino por facturas. Era la llanta del camión de mi padre, una llamada desde el costado de la carretera bajo la lluvia, estoy al costado de la carretera, y la banda de rodadura se rompió. Pagué $430 por teléfono a un mecánico que nunca había conocido, y le temblaban las manos mientras dictaba los números de mi tarjeta. Estos fueron los medicamentos postoperatorios. No la factura del hospital, esa que intentaron ocultar, sino las 1000 puñaladas en la farmacia, 30 aquí, 50 allá, porque la tarjeta de la madre volvía a tener problemas. Hice cola en CVS diciendo en voz alta mis números de visa para pastillas para la presión arterial, mientras ella, al otro lado de la cola, fingía no escuchar al cajero preguntando si era crédito o débito. Fue un mes difícil en el supermercado, hija, estoy en la caja, me faltan 70. Cárgame y te lo devuelvo al tercer día. El día 3 se convirtió en el día 10, que se convirtió en el mes siguiente, que se convirtió en el mes siguiente. El plan del celular fue el lazo. Tenía 24 años y comenzaba a construir mi vida, cuando mi madre me arrinconó en la tienda T-Mobile. Tu puntaje es el más alto de la familia, y dicho con orgullo como si mi 740 fuera un trofeo colectivo. Será mejor que seas el titular. Será más barato para todos. Yo firmé. Parecía responsable. No sabía que estaba firmando un contrato de 6 líneas, lo que me convertiría en el sostén oficial de una familia que incluía a mis padres, la tía Patrice, 2 iPads hambrientos de datos que nunca había visto en mi vida. Internet era la trampa de la conveniencia. ¿Y dónde está la contraseña del Wi-Fi? No puedo acceder a él, hija. Hacer esto por mí. Introduce tu tarjeta solo el primer mes, así no habrá problemas, luego yo me encargo. Eso fue hace 36 meses. Solo que esta vez pasó a ser $119 americanos mensuales lo que. No había necesidad de preguntar. Sus dedos con las uñas pintadas de un rojo oscuro que hacía juego con el bolígrafo que tenía en la mano, se deslizaron sobre la cubierta de plástico transparente. La carpeta era gruesa, demasiado pesada para ser solo papel. Era el peso de años de promesas incumplidas, de firmas falsificadas, de amor familiar convertido en moneda de cambio. Trajiste la documentación, dijo, no como una pregunta, sino como una observación. Su voz era baja, el tipo de tono que no transmitía ninguna emoción, solo precisión. El mismo tono que utilizó cuando me enseñó a identificar un fraude contable camuflado en gastos de explotación. Abrí la carpeta por la primera página. El contrato de T-Mobile, mi firma inestable a los 19 años, debajo de la cláusula que me hacía el único financieramente responsable. Marisol no tocó el papel. Simplemente inclinó la cabeza y sus ojos escanearon las líneas como un sistema de detección de mentiras. Usaron tu CPF, murmuró. No fue una pregunta. Fue el diagnóstico de un cáncer que ya sabía que tenía. Desde que tenía 17 años, respondí. Primero fue la tarjeta de la tienda de materiales de construcción. Luego la factura de la luz provisional. Luego el préstamo del coche de Carter. Siempre con la misma excusa, es solo por esta vez, hija. Ya sabes que pagaremos. Marisol hojeó algunas páginas más. Extractos bancarios con retiros no autorizados. Los mensajes de texto, mamá, no se suponía que esta deuda de $800 sería hasta el viernes, seguido de oye, estás exagerando, la familia no cobra intereses. Los recibos de farmacia de mi padre, fechados 2 días después de que él jurara que había ordenado sus finanzas. Se detuvo ante una fotografía. Una captura de pantalla de Facebook, mi madre sonriendo junto a Carter, el reloj de lujo brillando en su muñeca. El pie de foto, el orgullo no tiene precio. Mi sobrino cierra otro acuerdo millonario. Ese reloj, Marisol tocó la imagen con la punta de su bolígrafo. Cuesta el equivalente a 6 meses de tus ahorros. Cuesta más, corregí. Cuesta 6 meses de mis ahorros y las 3 cuotas de la tarjeta que no pagaron en noviembre. Cerró la carpeta con un clic seco. El sonido resonó en el café vacío como un veredicto. Eila, su nombre en su boca sonó como un título, no como un apodo. Tú no eres el villano de esta historia. Eres el único que lee el contrato. Tragué fuerte. Porque era verdad.
Y porque por primera vez en años, alguien lo había dicho en voz alta. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Mi voz no tembló. Ya no había lugar a dudas. Marisol abrió la computadora portátil. La pantalla iluminó su rostro con un azul frío, como un mapa para salir del laberinto. Demandamos. Marisol fijó sus ojos en la carpeta y luego en mí. Cerró la computadora portátil con un clic seco. Este no es un problema laboral. Su voz no era una pregunta. Fue un diagnóstico. ¿Es un problema de análisis de datos?, pregunté empujando la carpeta hacia ella. Abrió la primera pestaña. Facturas automáticas, electricidad. Pasé la página. Teléfono. Pasó 20 minutos en silencio, trazando líneas de contratos con los dedos como si descifrara un código. Se detuvo en la oferta de T-Mobile y su pulgar presionó mi firma, la misma que ni siquiera recordaba haber dado. Luego la factura de Brookridge Builders, con el saldo de $2.000 en rojo. Por último, las impresiones de mensajes. Su dedo vaciló en el último, idiota. Cuando cerró la carpeta, sus ojos no mostraron piedad. Tenían precisión. Te clasificaron mal. Golpeó el plástico grueso. En sus libros no estás registrada como hija. Eres cuentas por pagar. Ellos son la infraestructura. Eres el combustible. Tomó un largo sorbo de café, sin dejar de mirarme. Esto de aquí es una dependencia estructural que usted siguió trabajando. Y los números y la otro asalto a la carpeta demuestran que no tienen intención de cambiar los términos. No eres una hija. Eres una red de seguridad. Y las redes de seguridad no se arreglan solas. Se cortan ellos mismos. Lo corté anoche, dijo con voz firme. Me metí en todo. Saqué mi tarjeta. Luz, internet, teléfono, gas, hipoteca. Marisol asintió, pero no quedó impresionada. Esta es la fase 1. Es el reflejo del pánico. Simplemente detiene el sangrado. Sacó un bolígrafo del bolsillo de su chaqueta y sacó una servilleta limpia del dispensador. Delineó 3 columnas: 1, legal. 2, técnico. 3, comunicación. Ese es tu protocolo. Es así como se renuncia al rol de hija y se asume el rol de analista. Sin emoción. Solo procedimiento. Conduje hasta mi apartamento con la servilleta doblada en el bolsillo. El sol entró por la ventana, iluminando el silencio. Mi teléfono estaba en silencio, no se habían dado cuenta todavía. No se darían cuenta. No por unos días. Tuve tiempo. Abrí la computadora portátil y ataqué la columna 1, genial. Primero, el congelamiento del crédito. Fui al sitio web de Experian, ingresé mi número de seguro social, mi dirección y respondí las preguntas de seguridad que ella me había ayudado a crear. ¿Cómo se llamó tu primera mascota? Me quedé helado. 1 menos. TransUnión. Lo mismo. Me quedé helado. 2 menos. Equifax. Me quedé helado. 3 menos. Mi partitura, que había protegido como un tesoro, ahora estaba bajo llave. Nadie abrió una línea de crédito a mi nombre. Yo tampoco. Ella tampoco. En segundo lugar, la alerta de fraude. Puse un aviso inicial de 90 días a las 3 agencias. Una capa adicional: cualquier prestamista tendría que llamarme y confirmar mi identidad antes de aprobar cualquier cosa. En tercer lugar, la disputa. La parte difícil. Abrí mi informe de crédito y encontré la cuenta de Brookridge Builders en cobros. Hice clic en disputar este artículo. Apareció un cuadro: motivo de la disputa. Seleccioné: no autoricé esta cuenta. El sistema solicitaba un informe policial o una declaración jurada de la FTC. Mis manos, tan firmes en el frío, comenzaron a temblar. Era la línea divisoria. En términos legales, estaba acusando a mi madre de fraude. Respiré profundamente. Fui al sitio web de la Comisión Federal de Comercio. Completé la declaración: fecha de apertura de la cuenta hace 7 años, hecho que no conocía. Guardé el PDF. Lo envié a las 3 agencias. Acabo de documentar, legalmente, que mi madre me robó la identidad.
Primera columna, completada. Columna 2, técnica. La parte del desmantelamiento. El que requirió la paciencia de un cirujano. Primero, contraseñas y seguridad. Revisé todas las cuentas financieras que tenía, cheques, ahorros, 401k, corretaje. Cambié todas las contraseñas a cadenas aleatorias de 24 caracteres. Cambié las preguntas de seguridad por respuestas falsas. ¿Cuál es el apellido de soltera de tu madre? Una palabra aleatoria de un libro. ¿En qué ciudad naciste? Chicago. Nací en Brookridge. Activé la autenticación de 2 factores en todo, los códigos iban solo a mi teléfono celular, un teléfono celular que ahora sería una isla. En segundo lugar, la transferencia de cuentas. Sacar mi tarjeta no fue suficiente. Yo todavía era el titular. Llamé a la Comisión de Servicios Públicos de Brookridge. 45 minutos al teléfono, escuchando una versión distorsionada de Furilis. Brookridge Utilities, soy Brenda. Hola Brenda. Mi nombre es Eila Thomas. Soy el titular de la cuenta en 1255 Oakwood Drive. Me estoy mudando. Necesito transferir la propiedad y toda la responsabilidad financiera a los residentes actuales, Elaine y Víctor Thomas, con efecto inmediato. Entendido, señora. Pero no podemos simplemente transferirnos. Deberán solicitar un nuevo servicio en su nombre. Tendremos que cortar la electricidad en tu factura. No quiero un corte. Mi voz de analista se hizo cargo. Quiero una transferencia de responsabilidad. El servicio puede continuar, pero mi nombre y mi obligación financiera deben desaparecer. Consulta las condiciones de servicio. Doy aviso de cese como propietario. Silencio. Clics. Por lo que veo, podemos programar la reversión de la cuenta. Los nuevos titulares de tarjetas deberán indicar su información de pago y número de seguro social para evitar interrupciones. Si no se encienden, se cortará el suministro. Perfecto. ¿Cuál es la fecha de vigencia? El sistema procesa la transferencia el domingo a las 11:59. Antes del Día de Acción de Gracias. Sonrisa. Marca. Repetí el mismo proceso con Apex Broadband. Otra hora al teléfono. Mismo resultado, Internet da marcha atrás el domingo a las 11:59. Si no llaman, si no te dan una tarjeta nueva, si no pasan la verificación de crédito, la conexión se corta. En tercer lugar, el teléfono. El más complejo. Mi número estaba enredado con el de ellos. No podía simplemente cancelar el plan, perdería mi número, mis contactos y mi enlace 2FA. Necesitaba un puerto de salida. Fui a una tienda T-Mobile al otro lado de la ciudad. Hola. Soy titular principal de un plan familiar. Necesito separar mi línea, abrir una cuenta individual hoy y transferir mi número. El asistente, un chico de cabello azul eléctrico, asintió. Lo entendí. Atomización completa. Hacemos esto. Escribió. Excepto que las demás líneas permanecerán en el plan original. El costo mensual para ellos no cambia. No es mi problema. Bien. Su nuevo plan sería lo más básico que tienes. Una línea, datos mínimos. 20 minutos después firmé un nuevo contrato. Mi celular se reinició. Gratis. Una cosa, dije mientras me entregaba el recibo del nuevo chip. En la cuenta anterior, de la que ya no formo parte, quiero agregar una nota de seguridad. Como ex titular, hago una señal, tomen nota de que. Devuelto, cuenta cerrada. Sonrisa. No fue una sonrisa de triunfo, fue el frío alivio de un cirujano que acaba de cerrar la última sutura. Se esperaba el rechazo. Después de todo, había cancelado la tarjeta vinculada a las cuentas 3 días antes, luego de transferir el saldo a una nueva institución, con un número de cuenta que no reconocían y un límite que no podían agotar. El sistema estaba funcionando exactamente como debería. Abrí el archivo de registro de acciones y agregué la entrada. 24 de noviembre 8:07, confirmación automática de error de pago BUC. Siguiente paso, notificación formal de la interrupción en un plazo de 48 horas. Cerré la computadora portátil.
El silencio en mi apartamento era casi tangible, un contraste deliberado con el caos que sabía que se estaba gestando a 22 kilómetros de distancia. No tuve que imaginarme la escena en Oakwood Drive. Lo calculé. A las 8:12 llegaría la primera señal. Elaine, todavía con un delantal manchado de salsa de arándanos, intentaría reiniciar el router con el pie de la mesa, mientras Víctor, ya en su tercer whisky, llamaría con voz entrecortada al soporte de Apex explicando que Internet se cayó de la nada, maldita sea. El empleado, capacitado para detectar clientes en pánico, pedía el número de cuenta. No lo sabrían ni de lejos. Buscarían en el armario de la cocina, entre montones de facturas impagas y sobres amarillentos, hasta encontrar un extracto correspondiente a 2021. El encargado, educado pero firme, les informaría que la cuenta estaba pendiente de transferencia de propiedad y que sin un nuevo contrato firmado, el servicio permanecería suspendido. A las 8:30 de la tarde, Carter intentaba llamarme. El número iría directamente al buzón de voz, los había bloqueado a todos en el nuevo chip. Una precaución tan simple como efectiva. Él enviaría un mensaje. ¿Qué has hecho con Internet? Estamos en medio del juego. No respondí. Yo no respondería. A las 21, el grupo familiar de WhatsApp explotaría. Primero, los mensajes de pánico. ¿Alguien sabe qué está pasando con las luces? El termostato parpadea. El wifi se acabó. ¿Alguien ha llamado a Apex? ¿La factura del agua está retrasada? Recibí una alerta ahora. Luego las acusaciones. Callum, ¿ves esto? Hiciste algo, ¿verdad? ¿Esto es por esos papeles que enviaste ayer? Desactivé las notificaciones grupales a las 9:03 de la noche. No por ira, sino por eficiencia. El ruido era irrelevante. Lo que importaba eran sus próximos pasos. Las llamadas desesperadas a los proveedores, los descubrimientos de que ya no había una parte responsable registrada y las peleas sobre quién pagaría los nuevos depósitos. Había sembrado la semilla del caos administrativo y ahora era solo cuestión de tiempo que comenzara la cosecha. A las 10:45, mientras lavaba mi plato, mi celular volvió a vibrar. Esta vez era un correo electrónico de victor.thomas@gmail.com, con el asunto en mayúsculas. Urgente, ¿qué hiciste? La taquigrafía perfecta para su desorientación. El cuerpo del correo electrónico era una mezcla de ira y súplica. Callum. Se recorta la factura de la luz. Internet también. Ni siquiera podemos llamar a nadie para resolverlo porque el plan de T-Mobile está arruinado. Cancelaste todo sin avisar. Estamos aquí a oscuras con la comida estropeándose en el frigorífico y ni siquiera contestas el teléfono. Esto es crueldad. Llámanos ahora. No había ninguna pregunta en el correo electrónico. Solo una demanda. Una exigencia que por primera vez en sus vidas no pudieron forzar. Respondí a las 10:58 con la misma frialdad con la que había escrito los correos programados. Para Víctor Tomás. Asunto, urgente, ¿qué hiciste? Víctor. Como se notificó por correo electrónico el 21 de noviembre a las 9 de la mañana, adjunto a continuación, la responsabilidad legal y financiera de todos los servicios en 1255 Oakwood Drive se transfirió a los ocupantes actuales el 23 de noviembre a las 11:59 de la noche. Las instrucciones detalladas para la regularización se encuentran en el paquete de terminación que dejé ayer en su buzón, carpeta azul, etiquetada. Para evitar interrupciones, era necesario actuar antes de la fecha límite. Tenía 72 horas para hacerte cargo de las cuentas. No lo hicieron. Ya no soy tu solución. Ahora soy un problema menos. Adjuntos. 1. Copia del correo electrónico enviado el 21/11, acción requerida. 2. Comprobante de entrega del paquete de terminación, seguimiento de USPS. Lo envié. Después bloqueé su dirección de correo electrónico. El teléfono móvil vibró 2 veces más, una llamada perdida de Elaine, un mensaje de voz de Carter, gritando algo sobre ingratitud y familia. Lo apagué sin escucharlo. La noche era demasiado tranquila para ruidos tan predecibles. Me metí en la cama a las 11:17. El apartamento estaba en silencio excepto por el lejano zumbido de la calefacción.
Por primera vez en años no había una crisis que resolver, una factura que pagar, un incendio que apagar. Finalmente había desconectado el soporte vital. Iban a aprender. O se hundirían. Pero por primera vez no sería yo quien sostuviera la carroza. Dormí como quien acaba de cerrar un caso. Sin culpa. No hay vuelta atrás. El sistema aún no había registrado la revocación. Todavía había tiempo para retroceder, para ceder a ese instinto condicionado de apagar los fuegos ajenos. Pero el reloj en la esquina de la pantalla marcaba las 11:59 de la noche, un minuto antes de la fecha límite, un minuto antes de que la noche se volviera irrevocable. Hice clic. El botón revocar acceso se iluminó en rojo por un segundo, como una señal de alto. Luego gris. Autorización eliminada. No hubo fanfarria ni advertencia dramática. Solo el silencio digital de una puerta que se cierra para siempre. Su cuenta todavía existía, pero ahora flotaba en el limbo de los pagos manuales, los cargos por pagos atrasados y las llamadas desesperadas al centro de atención al cliente. Ya no era mi problema. Me alejé de la pantalla. El apartamento estaba más silencioso que antes, como si el aire se hubiera calmado después de un suspiro demasiado largo. Las notificaciones de mi teléfono: 19 llamadas perdidas, 7 mensajes no leídos, 3 correos electrónicos de alerta, parpadearon como luces de un barco que se hunde en el horizonte. No necesitaba abrirlos para saber lo que decían. El guión era previsible: primero la incredulidad, ¿qué está pasando?, luego ira, ¿cómo te atreves?, finalmente la manipulación, piensa en los niños. Piensa en la familia. Pero olvidaron un detalle crucial: yo ya lo había pensado. Durante años. Cogí mi celular y desactivé el modo avión que no estaba activo, un gesto simbólico como cortar el último cable. Luego abrí la aplicación del banco y transferí los fondos que solían drenarse automáticamente a su hipoteca. Ni para una cuenta de ahorro, ni para una inversión. A una cuenta que había abierto esa misma tarde con un nombre que sonaba a chiste privado: Fondo de Liberación Personal. La balanza, antes una cifra que temblaba entre el rojo y el casi suficiente, ahora respiraba. Era mío. Solo el mío. Sobre la mesa el té frío formaba un anillo oscuro en el fondo de la taza, como la marca de una taza abandonada después de una fiesta que salió mal. Tiré el líquido al fregadero y lavé los platos con movimientos lentos y metódicos. Cada plato, cada cubierto, cada migaja tirada a la basura era un acto de purgación. Cuando terminé, mis manos todavía olían a bergamota y jabón. Afuera, la ciudad respiraba. Era casi medianoche y mientras todavía estaban atrapados en su espiral de pánico, discutiendo contraseñas, maldiciendo a los ISP, tratando de adivinar qué combinación de mentiras me haría retroceder, yo estaba aquí. Completo. Solo. Y por primera vez en mucho tiempo, tómatelo con calma. Mañana llegarían las alertas. Las facturas llegarían tarde. Los mensajes se multiplicarían, pasando de urgentes a amenazantes a medida que los sistemas automatizados hicieran su trabajo. Intentaban comunicarse conmigo por cualquier medio: llamadas de números desconocidos, mensajes dejados a primos lejanos, incluso una visita sin previo aviso, llamando a mi puerta con esa sonrisa falsa de solo queremos hablar. Pero ya había construido mis defensas. Bloques. Filtros. Silencio. Porque la verdad es que nunca entendieron el poder de una puerta cerrada. Me acosté nuevamente en la cama, esta vez sin contar el tiempo. El colchón parecía más blando y la almohada más generosa. Cerré los ojos y, en la oscuridad, me permití una pequeña sonrisa casi imperceptible. No fue venganza. Fue justicia. Y la justicia, como todo en la vida, tiene un precio. Acababan de descubrir que esta vez serían ellos quienes pagarían. Los platos amontonados en el fregadero, sucios y abandonados. La casa quedó sumida en las sombras, o tal vez fueron las luces parpadeantes, cortadas por falta de pago. El pánico comenzaba a invadir el aire, espeso como la niebla. El reloj de mi computadora portátil marcaba las 11:59 de la noche. Un clic. Apareció una ventana: ¿está seguro de que desea cancelar permanentemente esta autorización? Otro clic. Un pequeño cartel verde definitivo: autorización revocada. La última conexión se cortó. Cerré el cuaderno con un clic seco.
Silencié mi teléfono celular, no el modo vibración, no la configuración común de no molestar, sino la configuración absoluta, la que se lo traga todo, sin excepciones. Me acosté. Y cuando me desperté el viernes encontré un cementerio de notificaciones. 43 llamadas perdidas. 5 números diferentes. Los mensajes iban desde el confuso Hila, llámame internet no funciona, hasta el cada vez más desesperado Hila, esto no tiene gracia, vuelve a encender la luz, hasta el ácido y predecible, contesta esa mierda, ingrato. Los ignoré a todos. Su desesperación era solo ruido. Yo era auditor y mi análisis estaba lejos de terminar. Cortar el suministro fue solo la fase 1. Mapear la magnitud del daño fue la fase 2. Y ya tenía una sensación, las facturas de la tienda de materiales de construcción eran solo la punta del iceberg. Preparé café, me senté a la mesa y abrí la computadora portátil. Es hora de profundizar más. Mis congelaciones de crédito estaban activas. Alertas de fraude posicionadas. Accedí a mi informe completo, el oficial, que presento anualmente. Pasé por los préstamos estudiantiles y las tarjetas canceladas. Hasta que encuentre cuenta de facturación Brokerage Builder Supply. Inaugurado hace 5 años. Saldo, $2,300. Esta vez, sin embargo, no me lo perdí. Hice clic en detalles de la cuenta. El nombre principal era el mío, Hila Thomas. Pero el usuario secundario autorizado no era ni Víctor ni Elaine Thomas. Era Elaine L., solo su inicial. Una búsqueda rápida reveló, el apellido de soltera de mi madre era Lawrence. Nunca usó a Elaine L. en ningún lado. Fue una distorsión sutil, casi imperceptible. Un error tipográfico. No una elección deliberada. Hace 5 años supo que estaba haciendo algo que necesitaba ocultar. Esa era la vieja deuda. Pero fueron los nuevos los que me interesaron. Volví a iniciar sesión en mi cuenta de T-Mobile, usando los últimos minutos de mi antiguo inicio de sesión antes de que el sistema me expulsara. Descargué el estado de cuenta detallado de los últimos 6 meses. Exportado en PDF. No estaba mirando solo el valor total. Estaba rastreando patrones de uso de datos. Me concentré en la línea iPad Pro, la que goteaba del departamento de Carter. El consumo no fue aleatorio. No eran solo películas por la noche. Había un ritmo inconfundible, de lunes a viernes, los picos comenzaron a las 9 en punto y continuaron hasta poco después de las 5 de la tarde. Un horario laboral. 9-5. Mi primo Carter, la estrella de las ventas, no usó mi plan de datos solo para entretenerse. Lo usó para ejecutar toda su jornada laboral. Probablemente le dijo a su propio empleador que trabajaba desde una conexión segura en casa, cuando en realidad consumía mi ancho de banda. Y pagué la cuenta. El sistema todavía mantenía registros. Hice clic en historial de puntos de acceso. Se abrió una nueva ventana, direcciones IP, sellos de fecha. La mayoría procedía de su bloque residencial, pero había otros. Reconocí la dirección IP del gimnasio de lujo que frecuentaba, Broker y Elite Fitness. Estaba transmitiendo datos o quizás trabajando desde la cinta. Revisé otro registro, notificaciones por correo electrónico de la cuenta de T-Mobile. Cada mes llegaba a mi dirección el aviso tu factura está lista, y a una segunda. logisticapro@gmail.com. Carter Thomas. Logística profesional. Recibió una copia de la factura que sabía que yo estaba pagando. Vi el exceso de datos. Mira los costos. Y me dejó encargarme de todo. Luego la factura de la luz. Tenía los archivos PDF de Brokerage Utilities guardados para mis registros de impuestos. Abrí el extracto de hace 2 meses. No era electricista, pero sabía leer un billete. Me salté el costo por kilovatio hora y pasé directamente a las tarifas de equipos y servicios. Ahí estaba, una línea discreta y extraña. Equipo de alta demanda tarifa especial, $4,500. Ya había visto esto antes y asumí que se trataba de un pico de aire acondicionado en verano. Pero era octubre. Frío. Ingrese el código al lado del cargo, BUCHD 44A. Los resultados fueron inmediatos.
Era una tarifa residencial para equipos de alto amperaje no estándar. Ejemplos enumerados: hornos industriales, congeladores comerciales, o un soldador de 220 voltios. Mi padre, Víctor, era contador. No cambié una bombilla. ¿Quién estaba soldando en su garaje? Un recuerdo vino a su mente: Carter, en Navidad, alardeando de un pequeño proyecto paralelo. Construía cuadros de bicicleta personalizados, se rió. Es increíble lo que haces en tu tiempo libre. Anoté en mi registro de acciones, en una nueva pestaña llamada Pasivos ocultos: Carter parece estar operando un negocio secundario, soldadura de cuadros de bicicletas, en el garaje de mis padres, usando mi electricidad subsidiada para alimentar equipos de alta demanda. Eso explica la tarifa de $45. No era un parásito. Era una colonia. Se habían infiltrado en todos los servicios públicos por los que yo pagaba, usando a mis padres como escudo, mientras él dirigía 2 empresas a mi costa. La ira era fría. Necesidad. Pasé a la última y más grande factura, la hipoteca. Yo era cofirmante. Eso significaba acceso total. Inicié sesión en el portal del Bank of Brokerage. Fui a configuración de la cuenta preferencias de notificación. La dirección de correo electrónico principal, la que recibía todos los avisos, confirmaciones de pago y fundamentalmente alertas vencidas, no era mía. No era de mi padre. No era de mi madre. Era familyproxyfan@gmail.com. Un quemador. Un alias. Se me heló la sangre. Esto no fue un descuido. No fue olvidarse de pagar. Era una estructura de engaño. Carter había creado un correo electrónico falso para que sirviera de filtro. Estableció un sistema para que solo él pudiera ver si la hipoteca estaba atrasada. Intercepté comunicaciones bancarias para que mis padres nunca recibieran una notificación de incumplimiento. Sabía hace 18 meses que no estaban pagando. Había construido un mecanismo para que las señales del ahogamiento financiero nunca llegaran a ellos, solo a él. Y luego me llamaba con alguna historia nueva sobre la jubilación de mi papá o un error bancario, y yo, el idiota, lo arreglaba. No fue solo el banco. Yo era el banco. Y él, el gestor fraudulento, gestionando las cuentas para que los acreedores nunca descubrieran que los clientes estaban en quiebra. Entonces, la piedra final. Sorpresa número 3. Regresé al portal de T-Mobile. Navegué hasta historial de cuenta autorizaciones. Y ahí estaba. Carter Thomas se agregó como usuario autorizado el fecha. Hace 2 años. Mi madre no solo había incluido su línea. Le habían dado poder. Un usuario autorizado podría realizar cambios en la cuenta. Podría. Una emergencia, susurró con los ojos fijos en el papel como si la tinta pudiera reorganizarse en una verdad más conveniente. Necesitaba un teléfono. El suyo había sido robado. Siempre estabas viajando. Alguien tenía que solucionarlo. No respondí. No hubo duda. Solo desesperación. Deslicé mi dedo sobre la firma falsificada, esa yo exagerada, esa T afilada como un cuchillo. Ese no es mi nombre, dije, y el silencio que siguió fue tan denso que podría haber sido cortado con la misma hoja. Sabes que no lo es. Ella tragó con fuerza. Yo no fingí nada. Carter trajo el formulario. Dijo que lo habías firmado digitalmente. Que era solo una formalidad. Una formalidad, repetí como si la palabra fuera un objeto extraño entre nosotros. Como la hipoteca. Como la factura de la luz. Como los equipos de soldadura por valor de $12,000 que le dejaste comprar con mi tarjeta de crédito porque era urgente. Mi padre finalmente levantó la cabeza. Su voz era ronca, como si el tiempo la hubiera lijado. Íbamos a devolverte el dinero. Carter prometió que el negocio de las bicicletas despegaría. Que en 3 meses. Estarías empatado, completé por él. Pero 3 meses se convirtieron en 6. 6 se convirtieron en 12. Y mientras tanto apoyé su vida. Su apartamento. Sus pasatiempos. Abrí la siguiente pestaña. Pestaña 5, transacciones con tarjeta. Una lista meticulosa, resaltada en amarillo. Restaurantes en los que nunca has estado.
Tiendas en las que nunca has estado. Viajes que nunca has hecho. Apoyé mi dedo en un valor en negrita. 3.800 reales en un resort de Aspen. Carter publicó en Instagram. El trabajo duro merece recompensa, escribió. La recompensa la pagué yo. Mi madre cerró los ojos. No lo entiendes. Él es familia. Es un parásito, corregí sin levantar la voz. Y ustedes son los anfitriones. Pero el anfitrión, en este caso, soy yo. Cerré la carpeta con un clic seco. El sonido resonó como un veredicto. No vine aquí para discutir. Vine a informarte. Abrí la segunda carpeta, delgada, inmaculada, con solo 3 hojas. Esta es la manera de resolver esto sin abogados. Sin juicios. Sin la policía. Mi padre cogió la carpeta con manos temblorosas. Hojeó las páginas como si fueran una frase. ¿Qué es eso? Un trato, respondí. Pago total del saldo pendiente de la hipoteca en un plazo de 90 días. Transferencia inmediata de propiedad de la cuenta T-Mobile y la tarjeta de crédito a mi nombre. Y pasé a la última página, una carta firmada por ambos, reconociendo las transacciones fraudulentas y prometiendo no cuestionar ninguna medida que tome para recuperar mi dinero. Mi madre se rió, un sonido agudo y sin humor. ¿Crees que tenemos ese dinero? No parpadeé. No. Entonces deslicé un cheque posfechado sobre la mesa, vas a vender la casa. El importe neto cubre la deuda y deja suficiente para un apartamento menor. No hay garaje para almacenar piezas de bicicletas. Eso es un ultimátum, murmuró mi padre. Eso es matemática, corregí. Tienes hasta el viernes para firmar. Después de eso, la próxima carpeta que abra será frente a un juez. Me levanté. El linóleo crujió bajo mis zapatos, como si la propia casa resistiera la idea de verme partir. ¿Y Carter? Mi madre no pudo ocultar el temblor en su voz. ¿Qué le pasa? Miré el reloj. Tiene 10 minutos para vaciar lo que sea suyo del garaje. Luego llamo a la policía para expulsar a un intruso de una propiedad privada. Tomé mi carpeta. Ah, ¿y mamá? Ella levantó los ojos, ya húmedos. La próxima vez que alguien le pida que le ayude con sus cuentas, recuerde, los bancos tienen administradores. Las familias tienen abogados. Y yo cerré la puerta detrás de mí con un clic final, tengo recetas. Al absorber cada byte de mi infraestructura, ahora estaba pidiendo ayuda como un usuario normal, desconectado, indefenso, irrelevante. El coche se deslizó por la calle oscura y sus faros atravesaron la fría niebla de noviembre. Los mensajes siguieron llegando, pero ya no los escuché. El zumbido del motor, el ritmo de los neumáticos sobre el asfalto, era la única banda sonora que necesitaba. Querían que volviera. No por mí, sino por la conveniencia que representaba. No por cariño, sino por inercia. Y la inercia no paga las cuentas. Carter siempre supo esto. Construyó un imperio de favores sobre mi columna vertebral, vendiendo la idea de que familia era sinónimo de deuda perpetua. No se pueden simplemente cortar. Por supuesto que puedo. Y lo hice. No con odio, sino con la precisión quirúrgica de quien sabe que un tumor, por familiar que sea, sigue siendo un tumor. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez fue un correo electrónico. Asunto: se requiere acción urgente, cuenta de banda ancha de Apex. Remitente: no-reply@apexbroadband.com. El cuerpo del mensaje era impersonal, automático, un recordatorio de que la cuenta vinculada a mi CPF, sí, mi CPF, estaba a punto de ser suspendida por falta de pago. La ironía era tan espesa que casi me reí. Ni siquiera en eso acertaron. Ni siquiera la decencia de utilizar tus propios datos para cometer tus propios errores. Eliminé el correo electrónico sin abrir los archivos adjuntos. El camino por delante se dividía, a la izquierda, el camino de regreso a la casa donde todavía estaba el cajero automático familiar, a la derecha, el puente que conducía a mi departamento, donde las cuentas tenían dueños, los wifi tenían contraseñas que yo elegía y las firmas digitales pertenecían a una sola persona, yo. Giré a la derecha. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez fue una llamada.
Número desconocido. Lo dejé sonar hasta que se detuvo. 30 segundos después, un mensaje de voz. Hila, soy tía Patrice. Escuché que que cortaste todo. Solo quería decirte que entendemos. Que no tienes que dirigir el circo sola. Si necesitas un lugar donde quedarte, tenemos la habitación de invitados. Siempre lo hemos hecho. Tú simplemente nunca preguntaste. El mensaje terminó. El silencio que siguió fue tan pesado que tuve que ajustar el volumen de la radio para llenarlo. Tía Patricio. La única que nunca me pidió que le prestara su tarjeta, que echara un vistazo a mi declaración de la renta, que ayudara con una suscripción que misteriosamente caducaba cada mes en mi estado de cuenta. El único que en todos estos años nunca ha tratado mi competencia como un cajero automático 24 horas. Puse la marcha. Aceleré. No se trataba de dinero. Nunca lo fue. Se trataba del costo de ser la persona que siempre sabe, siempre resuelve, siempre paga, hasta el día en que decides dejar de hacerlo. Y hoy, ese día tenía nombre, jueves 23 de noviembre, 7:47. Fecha y hora en que Isla Thomas, de 32 años, declaró finalmente la quiebra emocional de la corporación familiar. El teléfono vibró por última vez. Esta vez no miré. No importaba quién fuera. No importaba lo que quisieran. Porque por primera vez en décadas, yo ya no era la solución. Solo fui yo. Y eso finalmente fue suficiente. No había señal en su celular. El mismo hombre que durante años me había robado mis conexiones más sólidas y rápidas, mis contraseñas, mis contactos, mi crédito, ahora estaba tan desconectado como yo. El silencio en la conversación fue absoluto. Un vacío que por primera vez no me pertenecía. El teléfono volvió a vibrar. Instagram. Ann Patricia había publicado una nueva imagen, una playa al atardecer, esos colores genéricos de imagen de archivo, superpuestos por una frase en cursiva: la verdadera humildad no es pensar menos en uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Algunos son solo ruido y estática. Era el tipo de pista que reservaba para los compañeros de trabajo que aparcaban en su lugar. Pero esta vez el objetivo era otro. Por primera vez, ella no me marcó. No me mencionaste en los comentarios. Disparó un tiro, pero tenía miedo de apuntar. Sabía que tenía la prueba. Sabía que tenía la carpeta legal. Era solo ruido, un patético intento de ver si todavía reaccionaba. Lo ignoré. No hice clic. No comenté. Subí a mi departamento y me senté en el auto en el estacionamiento durante un minuto completo. Motor apagado. Dejar que las notificaciones se acumulen como granizo contra el parabrisas. Silbido. Un correo electrónico automatizado de la Comisión de Servicios Públicos de Brookridge. Advertencia final. Asunto: corte de servicio programado. Estimado residente, su pago tiene un retraso de 5 días. El corte está programado para el martes 28 de noviembre si no se liquida. Martes. Quedaban 48 horas. Silbido. Un mensaje de mi padre: Hila, la compañía eléctrica envió un aviso de corte. Tengo tu libreta aquí. Estoy en el sitio web que anotaste. Me pide un método de pago. ¿Qué hago? ¿Cómo lo pago en línea? Era el momento. La prueba crítica. No me estaba pidiendo que pagara. Estaba preguntando cómo. El paso más pequeño, más patético y más significativo hacia algo parecido a la independencia que había dado jamás en su vida. La vieja isla, la que era una bolsa, una salvadora, un extintor de incendios, habría suspirado, agarrado el teléfono y pagado solo para silenciar la ansiedad de los demás. Pero me detuve. Dedos firmes. No llamé. No entré al sistema por él. Escribí: debe ingresar su propio número de tarjeta de crédito o débito en los campos de la pantalla. Yo envié. Una pausa agonizante. Silbido. No me sé el número de mi tarjeta de memoria. Le respondí: entonces necesitas recuperar tu billetera. Cerré mi celular. No era su hija. No era tu banco. Fue soporte técnico y mi sesión terminó. Entra al apartamento. Llaves en el cuenco.
Silencio. Limpio. Pagado. La computadora portátil me estaba esperando abierta. Un nuevo correo electrónico, División de Fraude de Experian. Estimada señora Thomas, hemos completado la revisión preliminar de su caso de robo de identidad con respecto a la cuenta Brokerage Builders Supply y la autorización de T-Mobile. Nuestra investigación confirma una alta probabilidad de falsificación en ambas solicitudes. Hemos enviado informes a los acreedores y hemos colocado una alerta de fraude extendida por 7 años en su expediente. Los acreedores pueden emprender acciones legales contra los perpetradores identificados para recuperar las pérdidas. Medidas legales. No contra mí. Contra ella. Guardé el correo electrónico. PDF generado. Lo archivé en la carpeta legal en la nube. Apenas había cerrado el mensaje cuando apareció otra notificación. LinkedIn. Una petición de Marcus Free. Señora Thomas, esto puede parecer extraño. Soy Marcus Free, gerente de Lofts en Riverbend. Vi en su perfil que está relacionada con Carter Thomas. Fue nuestro inquilino durante 2 años antes de mudarse a Luxury Towers. Mi pulso se aceleró. ¿A dónde iba esto? El señor Thomas era un inquilino difícil, pero el motivo de este contacto es una dirección de correo electrónico. En la solicitud, incluyó a un agente familiar para manejar la tarifa de solicitud y el depósito. El correo electrónico era elaine@elproxyfinancial.com. Dijo que era su madre, una gerente financiera, a cargo del pago de una herencia. Usó esto para obtener una reducción por dificultades familiares en el depósito y aplazó el alquiler 2 veces, alegando que el fondo familiar estaba bloqueado. Elaine. El apoderado financiero. No era solo mi nombre lo que estaban falsificando. Carter había creado un alias profesional falso para mi madre, una fachada para presionar a su antiguo propietario. Inventó una crisis familiar para evitar pagar sus propias cuentas. Sorpresa número 5. El hombre no había construido su vida simplemente con mi dinero. Había construido todo sobre una base de mentiras estratificadas, mi identidad, la identidad de mi madre, cualquier identidad que sirviera como herramienta desechable. La podredumbre no se trataba solo de mí. Era su forma de vida. Escribí una respuesta cortés y neutral: gracias por la información, señor Free. Estoy revisando las actividades financieras de mi familia y esto es muy útil. Capturé la pantalla. Lo guardé. Lo archivé. No publiqué. No se lo reenvié a Carter. La exposición pública fue la táctica de mi madre. Lo mío fue la documentación. El resto del día, el teléfono fue un peso vibrante sobre la mesa de café. Las llamadas perdidas se multiplicaron en la pantalla: 23 San Patrice, tío Ron, mamá 41, papá, mamá 63. Una ráfaga de intentos, uno tras otro, a medida que la realidad los asimilaba, estaban estancados. Las paredes se cerraron. A las 5 de la tarde una notificación familiar, una foto enviada por mi madre. Otro recipiente de poliestireno blanco. Esta vez un filete de cerdo seco y un poco de maíz. Tu padre y yo preparamos la cena. Te guardamos un plato. Está en el porche. Misma estrategia que el Día de Acción de Gracias. Te extrañamos. Con amor, mami. Un intento de volver a conectar el cable, ver si la corriente aún pasa. Miré el mensaje. Miré el contador de llamadas perdidas, ahora 68. Lo archivé. No respondí. No bajé a buscarlo. La comida podría pudrirse. Las llamadas continuaron toda la noche. Una señal de socorro cada vez más débil. Me estaban perdiendo. Sabían que me estaban perdiendo. Cuando me fui a dormir, cuando puse el teléfono en el cargador y lo silencié, la pantalla mostraba 87 llamadas perdidas. Deliberada y estratégicamente permanecí en silencio. El apagón fue total. Lunes 9. Los correos electrónicos programados que había enviado llegaron a sus bandejas de entrada, fríos, impersonales. Cuando llamó a su puerta, la reunión ya estaba en marcha. Después de los 87 intentos del domingo, mi teléfono celular había caído en un silencio profundo y aterrorizado.
Le había enviado un solo mensaje: mi oficina o tu cocina. Mañana a las 9. Cerraremos los libros. Sin Carter. Mi papá respondió en cuestión de segundos: aquí, por favor. Abrió la puerta antes de que terminara de tocar por segunda vez. Parecía que no había dormido en 2 días. Los ojos hinchados. La camisa de franela manchada de café. Por primera vez en su vida parecía viejo. Mi madre ya estaba en la mesa. Esta vez no fue rígido. Estaba colapsado. Tenía los hombros encorvados sobre una taza de café frío, el pelo despeinado y los dedos temblorosos alrededor del asa desconchada de la taza como si fuera el único ancla que le quedaba. La fortaleza que siempre había sido mi madre, esos muros de granito, esa mirada que cortaba como espadas, se había derrumbado. Ya no había ninguna lucha en sus ojos, solo el zumbido de la luz fluorescente, que ahora me di cuenta de que nunca habían sabido cómo arreglar. Brillaba sobre ella como una señal de advertencia, una metáfora cruel de lo que quedaba, suficiente energía para un día más. Solo eso. La luz sigue encendida, noté. No fue una pregunta. Fue un veredicto. Mañana lo cortan, susurró mi padre, arrastrando una silla para mí con manos que temblaban más que las de ella. No me senté. Me quedé de pie con la carpeta ejecutiva firme entre mis dedos, como un escudo o una frase. Esto no llevará mucho tiempo. No vine a reabrir heridas. Vine a cerrar las cuentas. Transferir responsabilidad. E informarles de los procedimientos legales que ya están en marcha. La palabra agradable hizo que mi madre levantara la cabeza de golpe. Sus ojos, antes vacíos, ahora ardían con un terror nuevo y más agudo, el tipo de miedo que surge cuando las consecuencias dejan de ser abstractas y se convierten en un documento sobre la mesa. Abrí la carpeta. No saqué carpetas gruesas ni contratos enredados. Solo 3 páginas sencillas, grapadas en la esquina superior. Era el resumen ejecutivo de su desastre. Un obituario financiero en Times New Roman, 12 pt. .1 dijo colocando la primera hoja en el centro de la mesa. Situación jurídica. El viernes presenté declaraciones juradas de robo de identidad ante las 3 principales agencias de crédito, Brokerage Builder Supply y la autorización fraudulenta de T-Mobile. Tengo aquí, toqué el papel con un dedo, un correo electrónico de la división antifraude. Han completado el análisis. Confirmación, alta probabilidad de falsificación en ambas cuentas. Mi madre emitió un sonido ahogado, como si se estuviera ahogando con su propio aliento. Esto significa, continué sin detenerme por su consternación, que se ha activado en mi nombre una alerta de fraude de 7 años. Pero lo más importante, se abre una investigación formal contra los responsables. Mis ojos se fijaron en los de ella. Esa eres tú, madre. T-Mobile ya ha sido notificada del crimen. Pueden, y probablemente lo harán, demandar. Esto ahora está fuera de mis manos. Es una cuestión de justicia. Mi padre se volvió hacia ella, su rostro era una máscara de confusa palidez. ¿Elaine, qué? Su voz era un hilo de lana desenredada. ¿Falsificación? Mi madre se limitó a mirar el periódico. Le temblaban las manos con tanta violencia que el café frío se desbordó sobre la mesa, corriendo como tinta sobre un contrato roto. Ella no pareció darse cuenta. Punto 2. Continué, colocando la segunda hoja sobre la mesa. Las deudas ocultas de Carter. Formateé esto como un gráfico limpio titulado Drenaje financiero atribuible a Carter Thomas, administrado a través de cuentas facturadas a Isle Thomas. Es el resumen de auditoría que intenté presentar ayer. El que Carter interrumpió. Mi voz era una espada sin emociones. Columna A. Costes eléctricos ocultos. Una tarifa de búsqueda de $45 por mes durante 22 meses para equipos de soldadura de 22 voltios. Tenía un negocio privado en su garaje. Pagué sus gastos de fabricación durante aproximadamente 2 años. Total, $1,080. Mi padre se quedó mirando el número como si fuera un cuchillo clavado en su costilla. Columna B. Datos robados. El iPad Pro, rastreado hasta su apartamento de lujo, consume una media de 40 GB al mes.
Calculé que el costo basado en las tarifas excedentes y las primas del plan sería de aproximadamente $75 mensuales. Solo en el último año. Y luego columna C. Mi voz se endureció como el acero. El alias de la hipoteca. Señalé la dirección de correo electrónico, familyproxyfunds@gmail.com, es el quemador de correo electrónico que creó Carter. El que te dijo que estaba gestionando. Se ha configurado para interceptar todas las notificaciones vencidas del banco. Diseñado para mantenerte a ti, papá, a oscuras sobre el hecho de que la hipoteca no se estaba pagando, para poder llamarme repetidamente y exigirme que arregle el error del banco. Esto no fue negligencia. Fue una conspiración deliberada a largo plazo para defraudarme, usándote a ti como escudo. El rostro de mi padre, que antes había estado pálido por la confusión, ahora ardía en puntos rojos irregulares. Miró el papel, el alias Family Proxy Funds, y su respiración se hizo superficial, como si el aire se hubiera convertido en veneno. No estaba mirando a mi madre. Estaba mirando el nombre Carter. Él comenzó, su voz era un gruñido ronco. Me dijo que era del banco. ¿Cuál era la dirección de correo electrónico oficial de los fondos? Dijo que era complicado. Mi madre se balanceaba ligeramente en su silla, como si una brisa invisible la empujara de un lado a otro. Él entiende de computadoras, Víctor. Él solo estaba tratando de ayudar. Se estaba sirviendo solo, dije. Lo que nos lleva al punto 3. No había ninguna hoja impresa para Solo una pregunta. Papá, la hipoteca está a mi nombre como codeudor. Las cuentas bancarias son tuyas. No podría haber creado ese alias ni gestionar esos pagos sin acceso a su cuenta. ¿Le diste la contraseña? El rostro de mi padre decayó. Se miró las manos sobre la mesa, como si fueran extrañas, traidoras. Me llevó al banco, confesó con la voz quebrada como el cristal bajo una bota. Fue el año pasado, justo después de lo de la jubilación. Dijo que configuraría todo para que fuera automático, más fácil para mí. Hizo una pausa y tragó algo amargo. Dijo que debería convertirlo en un usuario autorizado en la cuenta principal. Solo para vigilar los pagos de la hipoteca. Mi madre cerró los ojos. Las lágrimas fluían como cera derretida. Me hizo firmar papeles, continuó mi padre, las palabras brotando en un río de vergüenza. Muchos papeles. Dijo que era solo una política bancaria. Autorización estándar. No lo leí. Acabo de firmar donde me dijo. Su voz era un murmullo de derrota. Dijo que era para proteger la casa. No solo había sido un tonto. Había sido un cómplice voluntario, seducido para firmar su propia rendición, y la mía. Carter no solo estaba agotando datos. Tenía llaves. Acceso directo a la cuenta bancaria de mi padre. Era el zorro que guardaba el gallinero y había convencido al granjero para que le diera el candado. Entonces tiene pleno acceso, dijo. No fue una pregunta. Creo que sí, susurró mi padre, destrozado. Por última vez, hundí la mano en la carpeta. Esta vez saqué una sola hoja de papel y un bolígrafo. Se lo deslicé. No fue un gráfico. Era un modelo de carta formal. Esta, dijo, es una carta dirigida al banco de brokerage. Una revocación de autorización notariada. Cancelar inmediatamente cualquier poder notarial, estatus de usuario autorizado o poder de administración de Carter Thomas sobre todas las cuentas asociadas con su nombre, Víctor Thomas. Señalé la firma en blanco. También solicita nuevas contraseñas y nuevos números de cuenta. Esta es tu única trinchera. Mi padre se quedó mirando el papel como si fuera una granada a la que le habían quitado el seguro. Era la elección, él o yo. Mi madre finalmente habló. Su voz era un hilo de plata roto. Por favor, suplicó, la desesperación crujía en cada sílaba. Estás destruyendo esta familia. Él es tu primo. Yo solo quería que todo fuera, su voz se apagó suave. La palabra me golpeó como un tiro. ¿Suave para quién, madre? Mi voz ya no era plana. Estaba quemando hielo. ¿Fue fácil para mí cuando vacié mis ahorros a los 23? ¿Fue fácil falsificar mi firma en una solicitud de crédito?
Fue fácil trabajar para pagar un soldador, una tableta, una hipoteca, solo para que te llamaran idiota y te prohibieran el Día de Acción de Gracias. Mis dedos se clavaron en la mesa. Nada de esto salió bien. Era un cuchillo. Y yo era la espada. Ella no tuvo respuesta. Se limitó a llorar, sollozos ahogados, como si le hubieran arrancado el aire en pedazos. No lo querías blando, dijo. Lo querías fácil. Y fui yo quien se lo puso fácil. Empujé la carta hacia mi padre. Carter vaciará tu cuenta corriente en cuanto se sienta acorralado, dije. Lo sé porque tengo los datos. Tengo pruebas de su carácter. Mis ojos ardieron en los de ellos. Él no es tu sobrino. Es su responsabilidad número 1. La investigación por fraude contra mi madre ya estaba en marcha. La única manera de demostrarle al banco y a las agencias de crédito que ya no era cómplice de esta estafa era cortar el acceso. Completamente. Golpeé el papel. Irás al banco. Hoy. Tendrás esto notariado. Lo eliminarás de cada centavo, de cada factura, de cada vínculo financiero de tu vida, o la investigación contra mamá sigue adelante y yo no moveré un dedo para detenerla. Mi padre la miró. Su rostro enterrado entre sus manos. Miró la carta. Entonces para mí. Su hija, la analista, la cartera que finalmente cerró. Con un suspiro tembloroso cogió el bolígrafo. Está bien, se le quebró la voz. Está bien, Eila. Hagamos esto. Vayamos al banco. Los sollozos de mi madre se convirtieron en un gemido bajo y prolongado. Habían cedido. Por primera vez oficialmente habían aceptado cortarlo. Asentí, cerré la maleta con un clic seco y me di vuelta para irme. Pero todavía tenía una cosa que decir. Desde la puerta de la cocina, sin voltear. Ay, que conste, mi voz cortó el aire como una cuchilla. Vi los platos que dejaste en el porche. Ambas veces. Fue amable de tu parte. Pero no como las sobras. Era el día de la extradición. Mi padre me llamó tarde, después de 2 días de mi silencio impuesto. Su voz era una cuerda rota, tensa al extremo. ¿Y la? Carter, él lo sabe. Sobre el banco. Está furioso. Convocó a una reunión familiar. Esta noche en la casa. Dice que tenemos que hablar con todos. Requería que estuvieras allí. Lo estaré, respondí secamente. A las 7. Colgué. Sabía exactamente qué era eso. No fue una reunión. Era un tribunal. El último suspiro desesperado de Carter para recuperar el control de la narrativa, reunir a las tropas, tía Patrice, tío Ron, convierte esto en una cruzada contra mí. Me pintaría como la hija cruel y ingrata, la inspectora de presupuesto que perdió la cabeza. Una intervención sin darse cuenta de que él era el paciente. Que se encaminaba hacia una auditoría final de la que no saldría ileso. Pasé todo el martes en mi departamento, en mi silenciosa e impecable sala de guerra. La computadora portátil era la sede. La primera misión, la pieza final de comunicación. El correo electrónico de extradición. Esta no fue una advertencia privada para mis padres. Fue un anuncio público. Abrí un nuevo borrador. Rellené los campos para Carter, mamá, papá, tía Patrice, tío Ron. Asunto: finalización de la transición de la responsabilidad financiera y de los servicios. El cuerpo no fue una disculpa. No fue una explicación. Era un memorando corporativo que anunciaba una desinversión. ¿Para todos? Este correo electrónico constituye un resumen final y formal de los cambios en la cuenta tal como se discutieron e implementaron. 1. A partir de esta semana, ya no soy el administrador financiero o legal de ninguna cuenta de servicios públicos, telecomunicaciones o hipotecas asociada con la familia Thomas. 2. Todos los servicios, energía, internet, teléfono, están programados para ser desconectados por los respectivos proveedores por incumplimiento. La fecha límite del servicio de Brokerage Utilities es mañana, 28 de noviembre. 3. Todos los cargos futuros, preguntas sobre servicios o soporte técnico deben dirigirse a los proveedores. Los contactos están adjuntos, otra vez.
4. Binder 2.0, una guía de transición con instrucciones paso a paso para establecer sus propios servicios, está en posesión de Víctor y Elaine. Esta transferencia es permanente e irrevocable. Esta cuenta está cerrada. Adjunto el PDF de la notificación de corte del BUC. Adjunto el enlace al portal para nuevos clientes de Apex Broadband. Mi dedo se deslizó sobre enviar. Aún no. Eso fue apoyo aéreo. Necesitaba llegar en el momento exacto del ataque terrestre. Miré el reloj. La reunión fue a las 7 horas. Hice clic en la flecha junto a enviar. Seleccioné programar envío. Fecha, hoy 27 de noviembre. 7:15 de la tarde, 15 minutos después de que entré a la habitación. Llegaría a sus teléfonos móviles justo en medio del monólogo de persecución de Carter. Luego me preparé para la reunión. Esta vez no aceptaría carpetas. Tomaría la transmisión en vivo. Organicé mi carpeta genial en mi escritorio, lista para compartir mi pantalla. Mi teléfono celular, mi nueva línea personal, limpia, sería mi punto de acceso. No dependería de su internet, que ya ni siquiera existía. Archivo 1. Registro de acciones, marcas de tiempo de cada llamada, cada transferencia, cada cambio de contraseña. Archivo 2. Pruebas bancarias, recibos de revocación de autorización del banco de mi padre, que prueban que Carter fue bloqueado. Expediente 3. El fraude de T-Mobile, el documento falsificado. Archivo 4. El correo electrónico de escalada de Experian. Archivo 5. Mensaje de Marcus Free en LinkedIn sobre el otro alias de Carter. Mi teléfono vibró. Mensaje de Marisol. Sabía que hoy era el día. ¿Cómo van los preparativos para la cumbre? Escribí de nuevo. Tengo los datos. Estoy listo. La respuesta fue instantánea. Bien. Recuerde, hechos, no sentimientos. Sea breve. No discutas. No es una negociación. Es una notificación. Cíñete a los hechos. Hechos. Bien. Pasé la siguiente hora protegiendo mi propio perímetro. Entré en la configuración de correo electrónico. Creé un filtro complejo. Configuré alertas. Cualquier correo electrónico con las frases restablecimiento de contraseña, solicitud de autorización, o recuperación de cuenta proveniente de T-Mobile, Bank of Brokerage o BUC se marcaría, resaltaría y activaría una notificación inmediata en mi teléfono. Si intentaran utilizar mi correo electrónico para recuperar el acceso, y lo harían, lo sabría en el momento en que presionaran Enter. Hice clic en confirmar en la configuración del filtro. Luego llamé nuevamente a la línea antifraude de Experian. Quería una actualización. División de fraude, hablando Michael. Hola, Miguel. Isla Tomás. Número de caso, leí el código. Comprobación del estado de la investigación por falsificación. Hizo clic. Oh sí. Señora Tomás. El caso se intensificó. El análisis de la firma digital fue concluyente. Ahora estamos cruzando las direcciones IP asociadas a las aplicaciones originales. Se me heló la sangre. Direcciones IP. Sí. La solicitud inicial de la ferretería hace 5 años y la autorización de T-Mobile hace 2 años. Estamos comprobando si la IP que envió estos formularios coincide con su dirección registrada u otra. Otra dirección. Mi madre no tenía conocimientos técnicos. No sabría cómo falsificar una IP. ¿Pero Carter? ¿El profesional de la logística? Absolutamente. Él siempre estaba en su casa. Él fue quien se ocupó de los detalles. Gracias, Michael, dijo contenida. Eso fue todo. Ya no se trataba solo de la firma temblorosa de mi madre. Se trataba de las huellas de Carter. No solo alentó el fraude. Probablemente fue él quien hizo clic en enviar. Colgué. Miré el reloj, las 4 de la tarde. Quedaban 3 horas. Mi teléfono sonó. Número oficial de T-Mobile, no era el servicio habitual. Buenas tardes, señora Thomas. Soy Sheila del Departamento de Fraude y Riesgo.
Estamos dando seguimiento al informe de Experian sobre la línea que termina en 554. Sí. Vemos que llevaste tu línea. Esto es correcto. Correcto. Y confirmamos la autorización fraudulenta de Carter Thomas, además de la adición de un iPad Pro, número de serie. También es correcto. Agradecemos su confirmación. Solo queríamos notificarle como víctima original del fraude, que según nuestra política, todos los dispositivos asociados con el usuario fraudulento han sido marcados. Se ha enviado un aviso de suspensión a este dispositivo. El usuario, el señor Carter Thomas, tendrá 24 horas para ir a una tienda y demostrar la propiedad y responsabilidad financiera de la línea, o el dispositivo quedará bloqueado permanentemente de la red. Eso fue todo. Acababa de desencadenarse la sorpresa número 7. En ese momento exacto, Carter, en su apartamento, en el gimnasio o donde quiera que estuviera, recibió la notificación en su iPad. Alerta de T-Mobile. Tu servicio se suspenderá dentro de las 24 horas. Visita una tienda para verificar tu identidad. No pudo comprobarlo. No era su cuenta. Fue bloqueado. La herramienta que utilizaba para trabajar, para entretenerse, para vivir, estaba a punto de convertirse en un inútil bloque de vidrio de $1.200. Esa noche no estaba simplemente caminando hacia una emboscada. Llegaba herido. Desesperado. Furioso. Perfecto. Terminé los preparativos. Imprimí una sola hoja. El último. No necesitaba carpetas ni encuadernaciones. Solo hacía falta una funda para el documento que ya estaba allí, esperando. Cambié la fuente a negrita, ajusté los márgenes a 70:2 y escribí con precisión quirúrgica: a partir de este día, ya no seré la billetera familiar. Miré el papel. Fue mi declaración de independencia. Lo único que dejaría atrás esa noche. La carpeta con las instrucciones ya estaba sobre su escritorio, un monolito silencioso que presumiblemente habían estado mirando durante 2 días sin entender. Esa nueva página sería la portada. Miré el reloj, 6:30 de la tarde. Es hora de partir. Guardé la hoja en la carpeta. Puse la computadora portátil en mi bolso. Respiré profundamente. Mi corazón no latía rápido. Fue firme. Era la tranquilidad de quien revisa 3 veces los datos, confirma las variables y sabe que el resultado es inevitable. Mi mano se posó en el pomo de la puerta. El apartamento en silencio. Entonces mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo eliminé. La pantalla se iluminó. Mamá. Llame al 88. La última señal de desesperación antes de la reunión, el último intento de comunicarse conmigo, de suplicarme, de culparme antes de que Carter tuviera su oportunidad. Presioné el botón de silencio. La vibración cesó. Me quedé allí en el pasillo silencioso, mirando la pantalla oscura. Luego desbloqueé el dispositivo. Accedí a los borradores. Allí estaba el correo electrónico programado, el memorando de conclusión, listo para ser enviado a las 7:15 de la tarde, esperando a que estuviera en el lugar. No. Abrí el mensaje. Hice clic en cancelar envío. El correo electrónico volvió a ser un borrador. Este no fue un ataque aéreo que se lanzaría en medio de la batalla. Fue una declaración de guerra. Lo leerían antes de mi llegada. Estarían sentados absorbiendo el peso gélido y definitivo de aquellas palabras. Cuando entré por la puerta, mi pulgar se movía sobre el icono azul de enviar. Sería el último botón. El último clic. La última vez me relacionaría con ellos como grupo, como entidad financiera. Confirmación definitiva. El teléfono volvió a vibrar en mi mano. Llama al 89. Mamá, otra vez. Me callé. Mientras el tono de llamada aún resonaba, presioné enviar. El correo electrónico desapareció. Estaba en sus bandejas de entrada. Guardé mi celular en mi bolsillo, abrí la puerta y salí. A las 7 en punto llegó el mensaje. Detonó simultáneamente en 5 bandejas de entrada. En casa de mi madre el sonido de las notificaciones era un coro disonante, 5 dispositivos recibiendo la misma orden de ejecución digital.
Asunto: finalización de responsabilidades contables y transición de servicios. Un documento de pura objetividad. Fecha de corte de energía: mañana. Nuevos requisitos de depósito. Hipervínculos, números de cuenta, árboles de servicios. No hay rastro de calor, negociación o dinero. En la sala, el caos era palpable. El aire se espesa con el olor del café quemado de mi madre. La televisión inteligente, la que Carter había insistido en comprar, era inútil, la red de Thomas Home se había evaporado. La pantalla se congela en un anuncio pixelado de un concesionario local, el volumen es demasiado alto. Carter estaba sudando. Él era el profesional de la logística, el que solucionaba las cosas. Y estaba fallando. Está bien, dijo con voz en un falsete forzado. Usaré mi punto de acceso. Sus dedos aplastaron la pantalla del iPad Pro, el centro de mando de 12,9 pulgadas. Toca configuración. Sonó el móvil. Y se quedó helado. Una caja blanca cubría la pantalla. Una señal de alto digital, alerta de T-Mobile, este dispositivo ha sido marcado para uso no autorizado. Servicio suspendido pendiente de verificación de identidad. Visita una tienda T-Mobile. Él relee. Sabes que no puedes comprobarlo. El dispositivo era un fantasma, vinculado a una firma falsificada en una cuenta que tenía. La tablilla era un ladrillo. Su rostro, habitualmente tan sereno, pasó del rubor de ira a una palidez enfermiza a la luz parpadeante y agonizante de la lámpara moribunda. En la mesa de la cocina, mi padre, Víctor, sostenía las páginas de la carpeta 2.0. Elaine, dice número de contrato. Solicita un número de contrato para iniciar un nuevo servicio. Su dedo tembló mientras seguía la línea impresa. Dice que debemos identificarnos como titular principal, pero ella era la titular principal. No. No sé qué hacer. Su voz se quebró, húmeda por una desesperación paralizante. Mi madre, Elaine, caminaba por una ranura desgastada de la alfombra. Teléfono en mano, un salvavidas. Tiene que responder. No puedes hacer eso. Presionó volver a marcar. El timbre resonó, metálico y desesperado, en la ruidosa habitación. 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de colgar e intentarlo por 89ª, quizá 90ª vez, cuando el sonido se detuvo. Un clic. ¿Hola? Era mi voz. No el de Hila, la hija. Era la voz de la señora Thomas, la analista de Northcrest. Claro. Frío. Sin estática. Elaine casi deja caer el teléfono. La mano temblorosa. Hila. Hila, gracias a Dios, tienes que detener esto. Cariño, esto no es gracioso, las luces, la televisión, el iPad de Carter, todo está apagado. Hila, por favor, habla conmigo. Había asistido en mi silencioso apartamento. Vi su número parpadear y toqué la pantalla, pero entré en el altavoz. No haría ningún ruido. No estoy haciendo ruido, mamá, dije, mi voz cortando el ruido de la publicidad televisiva. Estoy haciendo las cosas transparentes. La habitación quedó en silencio. Incluso el sonido de la televisión pareció desvanecerse. Revisa tus correos electrónicos, ordené. Todos ustedes. Carretero. Tía Patricio. Tío Ron. Envié un enlace para videoconferencia. Asunto: auditoría en vivo de cuentas. Hacer clic. Escuché la confusión, los murmullos. Carter, con el rostro convertido en una máscara de furia, agarró su último dispositivo funcional y pulsó el enlace. Mi cara apareció en sus pantallas. No los miré. Mis ojos estaban puestos en los datos. Inmediatamente compartí mi escritorio. Esto, dijo mientras la hoja de cálculo completaba sus visiones, es el saldo final. Todo el mundo es testigo. Aquí el registro de acciones. Aquí la marca de tiempo. Hace 2 años, falsificación de autorización de T-Mobile. La IP hace ping desde 1, 2-5-5 o Quadrive. Carter, iniciaste sesión ese día, arreglando el enrutador de mamá. Tu IP. Tu acción. Hice clic en la siguiente pestaña.
Aquí el récord de uso del iPad Pro, 42 GB el mes pasado. El 92% de este tráfico proviene del bloque IP Brick Ridge. Las torres de lujo de Brick Ridge, Carter. Tu apartamento. No esta casa. Hice clic de nuevo y el eco del ratón llenó el silencio como un veredicto. Y aquí la dirección de correo electrónico desechable, creada con el mismo cuidado con el que uno enterraría una prueba. Fondos de poderes familiares, desviados para interceptar alertas de hipotecas bancarias antes de que llegaran a sus ojos. Construiste un sistema completo para ocultar el valor predeterminado. Y ahora, ese sistema quedó expuesto en innegables píxeles, una red digital que se cerró a su alrededor. Carter se quedó mirando la pantalla. Su propio rastro implacable lo condenó. Esto es temporal, tartamudeó, mientras la voz del vendedor estrella se quebraba como el cristal bajo presión. Yo solo estaba ayudando a administrar los fondos. Mantener todo encaminado para ellos. ¿Gestionarlo? Mi voz era helada y el cursor, visible para todos en la pantalla compartida, se deslizó con precisión quirúrgica. Todavía tenía acceso ejecutivo al portal de T-Mobile, cortesía de mi denuncia de fraude. 30 minutos. Era todo lo que necesitaba. Hice clic en autorizaciones de cuenta. Allí brillaba su nombre incriminatorio, Carter L., usuario autorizado. Esta es la autorización que usaste para agregar tu tableta. Mi dedo se cernió sobre el botón rojo. Y esto moví el cursor con deliberación, soy yo confirmando la revocación. Hice clic. Vivir. Frente a ellos. La página se recargó. Una barra verde, éxito. Carter L. ha sido eliminado. Un ping resonó en la sala de estar. Sus teléfonos móviles vibraron al unísono. Un nuevo correo electrónico de T-Mobile, con la línea de asunto clara como frase, alerta, Carter L. ha sido eliminado como usuario autorizado. El silencio que siguió no fue vacío. Era el tipo de quietud que precede a un deslizamiento de tierra, en el momento en que el suelo cede antes de la caída. Carter parecía haber recibido una descarga eléctrica, con los músculos tensos y los ojos muy abiertos, como si viera su propio reflejo desintegrarse. Las instrucciones están en el cuaderno, dije, mi voz llenando el vacío con calculada frialdad. Cuaderno 2.0. Está sobre la mesa frente a ti. Números de contacto. Guías paso a paso. Todas las fechas de pago. Como convocado por mi tono, el teléfono de mi madre empezó a sonar. No fui yo. La pantalla se iluminó, número desconocido. Ella respondió por instinto, sus dedos temblaban. ¿Hola? Una voz robótica, felizmente indiferente, llenó la habitación. Este es un mensaje automatizado de la Comisión de Servicios Públicos de Brookridge. Nuestros registros indican que su cuenta está vencida. El corte del servicio está previsto para mañana 28 de noviembre. Se requerirá un depósito de seguridad de $400 para restablecer el suministro. La mano de mi madre se aflojó. El móvil se le escapó de los dedos y cayó al suelo con un fuerte crujido. La voz automatizada continuó implacable, procedente del dispositivo caído como recordatorio de que algunas deudas no se pueden borrar con un clic. No soy un banco, afirmé, mi voz era ahora el único sonido claro en la habitación, cortando el zumbido mecánico del mensaje. No soy tu red de seguridad. No soy tu billetera. Hice una pausa. Dejé que el eco de la llamada automática se mezclara con mi tono, como si incluso la tecnología estuviera conspirando a mi favor. A partir de ahora quien lo use paga. Terminé la llamada. Cerré la computadora portátil. Guardé mi teléfono celular en mi bolso. Me levanté de la mesa de aquella casa fría, donde el aire olía a moho y promesas incumplidas. El mensaje de la empresa de servicios públicos seguía sonando, una banda sonora irónica para su nuevo capítulo. En mi departamento el silencio era absoluto. 87 llamadas perdidas. El ruido estático que me había acompañado durante una década, las excusas, las emergencias fabricadas, las solicitudes disfrazadas de afecto, finalmente había cesado. Caminé hacia la ventana. No miré atrás.